Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a continuar con los temas en los cuales vamos. El día de hoy vamos a concluir ya el... No, sigo teniendo problemas. Vamos a continuar con los temas. Entonces, les comento en forma general, pues hoy vamos a ver ya la última parte del material. El día de hoy voy a subir más material en base a los apuntes, ¿sí? Para que puedan ir avanzando. Y hoy subo la segunda y yo creo que el lunes o martes, yo creo que el miércoles subo la tercera para ir avanzando en cuestión de los apuntes, todo el material que vamos a estar trabajando. Si se dan cuenta ya aparecen un apartado de libros, ya los pueden ir viendo para que les pueda servir, tanto para sus tareas, ejercicios, prácticas, trabajos, para que tengan libros para poder trabajar. ¿Qué otra cosa? Ya, pues ahorita he tenido muchos problemas con internet. Y la ventaja es que ya el día de mañana pues me hacen la instalación. Pero voy a, por lo menos todavía el día de hoy, pedir a alguien que me eche la mano con el estar proyectando el material que estamos trabajando. No sé si alguien me puede echar la mano para seguir la exposición. Y vamos a ver también lo referente a los ejercicios que les pedí, principalmente las ecuaciones. ¿Sí? No creo que nos dé el tiempo para poder hacer ejercicios, pero sí los estaríamos viendo en la siguiente clase. Por lo tanto, ¿quién dijo yo para poder proyectar? Si quiere yo otra vez, profesor. Perfecto. Adelante, Kevin. Muchas gracias. Entonces, hoy continuamos con la parte ya final del material. Y bueno, mientras que lo está proyectando, entonces voy a subir, necesito, por favor, que el día de hoy puedan ir subiendo al grupo Oscilación, lo retomo, de los equipos. Me urge que ya se formulen los equipos de 5 integrantes por equipo. Necesitamos formar 6 equipos para que hasta cierta forma de lo más homogéneo, más parejo. La compañera Jenny, pues se quiere integrar en alguno, sin problema. Sabemos que, bueno, en este caso está como oyente, pero bueno, a mí no me afecta y igual si quiere participar, sin problema. ¿Qué pasó, Hernández, David? ¿Qué pasó? Oiga, profe, es que yo conozco, bueno, Jairo está aquí y él está haciendo el intento de que le den chance de meterse como sobrecupo. Entonces, ¿ya lo puedo incluir en mi equipo o me aguanto a que lo acepten? Ese un chico que me estuvo, creo que mandando mensaje, creo, ¿no? Déjame. Ajá, sí es él. Vallejo, ¿no? Algo de, creo que Vallejo. Ándale, ese mero. Sí, ¿verdad? Pues mira, yo no tendría inconveniente. La verdad es que no tengo yo un inconveniente, porque al fin y al cabo, te digo, he tenido chicos como la compañera de que están de oyentes. Yo le voy a pedir desde el inicio que esté aquí participando, pues para que vaya llevando el material. Lo puedes hacer partícipe. Pero aquí el gran problema que tenemos es que lo acepte, ¿no? O sea, no creo que haya problema en cuestión porque al fin y al cabo se ha abierto el sobrecupo y se ha manejado por lo menos 3 personas, entonces sin problema él podría entrar, no tengo más, tengo los 30 y entonces se podría considerar. Pero yo espero que no haya ningún problema administrativo para que se ingrese. Si nos piden, como siempre, decir que lo firme o que lo acepte, yo sin problema. Gracias, profe. Sí, creo que quedé pendiente, ya no me acuerdo si le mandé. Y si no, pues de una vez que se integre el compañero, le puedes mandar la... Ya se los pasé. Sí, Ya que está, profe. Perfecto. Sí. Sí, o sea, el problema es eso, que de repente se me traslapa, tengo un chorro de cosas y se me va, ¿no? Entonces tengo proyectos, tengo los 4 grupos de séptimo, más aparte de PP y segundo semestre, más aparte de mis otros 4 grupos de Pachuca. Pero entonces, sí, ahí les encargo ese apoyo. Y si se puede integrar, sin problema, Juan, para que estés ahí trabajando, sin problema. ¿Va? Sí, ¿En dónde profe. ponemos los integrantes de nuestros equipos, maestro? ¿Perdón? ¿En dónde ponemos los integrantes de los... En el WhatsApp, para que yo literalmente los copie y vaya haciendo yo creo que hoy ya integro todo lo que es la parte de asistencia, la parte de prácticas, lo integro para tener ya
mi estructura de Excel para irlos estructurando, tener todo, ir avanzando, ¿sí? Y es importante que por ese lado me ayuden, me apoyen ahí para que ya simplemente vaya copiando quiénes son y tengamos. Recordemos que los equipos de práctica van a ser el mismo equipo para el segundo parcial, que sería la exposición. Ya el tercer parcial ya va a ser individual, en pareja o en 3 personas para el proyecto. Ya ahí ya se diluye el concepto de equipo y ya se hace otro, cuando en un momento se consideran 2 o 3 personas, ¿va? Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Ya está la mayoría. Vamos a continuar. Y más que nada para que nos alcance el tiempo de ver todo lo que necesitamos. Yo sé que ahorita terminamos el tema, pero vamos a ver las 3 actividades que les pedí en relación para la práctica de la próxima semana. La idea es poder generar ciertas mediciones con sus sonómetros, pero vamos a complementar, o sea, vamos a pasar de decibeles a Pascal, ¿sí? Y de Pascal a intensidad y a potencia. Y después de ahí, a nivel de intensidad y a nivel de potencia. Esa es una. Después, la suma de niveles, ahorita que vayamos viendo algunos conceptos aquí, va a estar muy claro. Y también la de promediación. Entonces, pero también les pedí para la clase ciertas ecuaciones matemáticas para ciertos fenómenos, como es efecto Doppler, resonancia, en este caso resonador de Helmholtz, y la de eco, que ahí ya la vimos de clase pasada. Ok, pues bueno, regresando a la teoría, pues estábamos viendo en forma general los diferentes fenómenos del sonido y que en algunos casos interactúan el oído con el recinto y tienen ciertas características. Bueno, entonces aquí nos dividen en 3, ¿sí? Que sería la persistencia acústica del oído, el efecto de enmascaramiento y el efecto Haas. Entonces vamos a ver el primero, la persistencia acústica. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Hay algunos que voy a leer y algunos que los voy a explicar un poco en base a lo que dice la teoría, para que sea más dinámico y más rápido el avance. Ese sí necesito leer porque son elementos muy importantes. Dice, ¿le puedes dar un poquito más de zoom, por favor? La persistencia acústica del oído. Una de las características del oído es la denominada persistencia acústica, por lo cual este es incapaz de distinguir por separado 2 señales acústicas que están por separadas en el tiempo. Por este motivo, el oído no es capaz de diferenciar un sonido de sus reflexiones siempre y cuando la diferencia de tiempo entre ambas sea menor a 100 milisegundos, o sea, ese 0.1 segundo. Gracias, compañero. Dependiendo dependiendo si el sonido reflejado llega con un retardo superior o inferior a los 100 milisegundos, vamos a ver, vamos a tener esa división. Va a ocurrir un eco o va a ocurrir una reverberación. En este caso, en el primer caso, cuando está por encima de los 100 milisegundos, ¿qué está pasando? Que normalmente va a ser, yo hablo, después de un cierto tiempo, está presente y lo escucho. Y entonces a eso lo conocemos como eco. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más claro. Y ese eco, pues de cierta forma, nos va a servir para ciertos usos o ciertas aplicaciones. El segundo caso nos está diciendo que es menor a los 100 milisegundos y entonces esa la consideramos como una reverberación. Hay veces que cuando tratamos de definir uno u otro, hay veces que pareciera que es lo mismo, pero no. Aquí nos tiene que quedar claro que un eco es un sonido en el cual yo provoco un sonido, en este caso puede viajar a una cierta distancia, regresa a mí por el fenómeno de reflexión, me llega a mí, pero unos milisegundos posterior. A eso lo conocemos como eco. Y en el caso de la reversión, vamos a ver que en forma muy sencilla sería la suma de las reflexiones que va a ocurrir en un recinto. ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, aquí tenemos muy claro el concepto eco.
del cual normalmente, pues creo que la mayoría lo hemos visto posiblemente en la secundaria, posiblemente a nivel bachillerato o todavía aquí, ¿no? Y hasta creo que ha sido práctico cuando llegamos a ir pues, a lugares donde hay montañas y hacemos hasta el ejercicio, ¿no? De que repetimos, hola, viaja, choca, lo recibo y nos dice hola, ¿no? Y a eso es lo que conocemos como eco. Aquí el ejercicio nos dice que la distancia para que pueda ocurrir tiene que ser mayor a 17 metros para que ocurra ese fenómeno. Y entonces ahí tenemos al personaje, habla, choca y recibe, ¿no? Y ahí podemos ver en rojo el sonido incidente y en verde el reflejado unos milisegundos posterior. Puedes seguir a la siguiente, por favor. Y entonces aquí tenemos un ejercicio del cual nos dice, sabiendo que la persistencia del sonido es de 0.1 segundo, la distancia E que debe recorrer una onda sonora para que se produzca eco es de aproximadamente 34 metros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos viendo que habíamos visto la clase pasada que el cálculo va en relación a C es igual a la distancia con respecto al tiempo y que si despejo la distancia nos va a quedar que es la velocidad de propagación del sonido multiplicado por el tiempo, nos da que es 340 por 0.1 y eso nos da los 34 metros. Pero comentamos ayer la cuestión de que el sonido viaja, ¿sí?, y regresa, y por lo tanto la distancia tenemos que considerarla que es el doble de la distancia. Y entonces aquí tenemos esos 34 metros, pero tenemos que dividirla entre 2, y entonces automáticamente nos da esa distancia de 17 metros. Por eso se hace mención que por lo menos de ahí tiene que ser de 17 metros en adelante, ¿sí?, para que se pueda escuchar un eco, ¿sí? Entonces ahí nos muestra el ejercicio muy, muy sencillo para entender ese concepto. ¿Puedes pasar a la siguiente? Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, claro, sí, adelante, por favor. Bueno, es que, digo, no es por llevarle la contraria ni nada. Lo que pasa es que el semestre pasado con la maestra de señales y vibraciones habíamos visto que eran 50 milisegundos. No sé cuál será como la diferencia. Pues más que nada, en sí, si te das cuenta, ahí lo que vas a estar jugando un poco es la cuestión de que sea persistente o que sea clara ese inicio y regreso. Es como en el caso del rayo, ¿no? Cuando tú ves un rayo a una cierta distancia, tú puedes calcular la distancia en la cual está ubicado con respecto a lo que estás escuchando, porque sabemos que normalmente vamos a ver la luz primero y después el sonido. Y entonces aquí lo importante, porque hasta me podrías decir, profe, ¿el eco también puede ocurrir en un recinto cerrado? Hasta cierta forma sí, nada más que ahí hacemos la referencia de que no es un eco, porque es una reflexión, al fin y al cabo, ¿sí me explico? Pero son distancias más cortas. Yo, te soy sincero, yo le podría decir que la reversión es la suma de reflexiones, o hasta en algunos podrían decir la suma de ecos. ¿Es válido? Hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque el eco es una reflexión. Entonces, me queda claro ese concepto que das para poderlo. Aquí, este autor está manejando 0.1 segundos. En el caso que te dicen, pues son 50 milisegundos, que hasta cierta forma puede ocurrir. En todos casos, si te das cuenta, ocurre, ¿sí? La única diferencia es el autor que estemos considerando. ¿Va? Ok, bueno, sí, es que de hecho yo había hecho incluso una prueba en un programa de producción, poniendo 2 muestras de sonido y separando las 50 milisegundos y si se alcanzaba, o sea, el oído pues sí lo distingue como 2 sonidos diferentes y ya se nota como un eco. Claro. Está menos 50 milisegundos, sí se nota que es como el mismo sonido, pero con un como fantasmita, por decirlo así. Como una sombra, ¿no? Ajá, sí, como una cola, ¿no? Ajá. En sí, ahorita que veamos más adelante el efecto Haas, es un poco lo que estás comentando, ¿sí? Ese desfasamiento, esa situación, lo que tú buscas es eso, de que tengas un sonido en el cual te dé ciertas características, a lo mejor de ubicación o de
de colocación. Y entonces eso es el efecto Haas, que es lo que vamos a ver también más adelante. ¿Alguien iba a comentar algo más? Yo, Persona. yo había encontrado que el tiempo para que se creara el eco dependía del tipo de nota, que si era musical era el milisegundo, y Ajá. que si era un sonido seco eran como .67, algo así. Pues es que si te das cuenta, dependemos de la longitud de onda. Y entonces a lo mejor está Sí. ahí un poquito relacionado a lo que acaba de decir Héctor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo manejo una frecuencia de 100 Hz y una distancia en relación a esos 50 milisegundos, a lo mejor ni siquiera se nota. Y entonces eso es bastante cierto. O sea, estamos dependiendo del tipo de señal que estoy excitando para poder provocar eso. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, sí. Sí, entonces sí. O sea, ambos estamos, o sea, todos estamos en forma correcta. Yo siento que lo que comenta Armando es muchísimo más certero porque al fin y al cabo estamos dependiendo del tipo de sonido que se está generando para que me provoque esa sensación auditiva de decir, aquí está uno y después llega el otro. Pero si yo manejo frecuencias a lo mejor más bajas, a lo mejor ni siquiera se percibe. O sea, estamos claros que queda en relación a la longitud de onda de la señal de excitación. Sí, entonces ahí, digamos, el ejemplo que tú comentas, ¿con qué señal lo hiciste? Era una voz de mujer. Una voz de mujer, que hasta cierta forma es aguda. ¿Sí? Aquí pone un ejemplo muy general de una voz de un hombre, entonces también podríamos ver que a lo mejor en cuestión de la frecuencia es esa variación. Sí, 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 tiene mucha coherencia. Claro, sí, 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 o sea, me queda claro que, o sea, si lo vemos en forma muy burda, pues todo lo que está pasando aquí son ecos, hasta cierto punto. Pero para que nos quede claro, ahorita que vemos reverberación, pues dice, la reverberación es la persistencia del sonido dentro de un recinto, después de que el sonido original haya cesado, ¿no? El clásico, yo les pido a ustedes, por favor, que hagan ese ejercicio en su casa, lógicamente ya sin estar en clase, y a lo mejor solos, porque a lo mejor de repente les da pena, hagan el ejercicio, escuchen, y escuchen cómo está esa persistencia del sonido. Y de repente, si lo hacen aquí, puede ser que se vaya muy rápido, y si se van al baño, a lo mejor persiste más. Y entonces, ese concepto es que al fin y al cabo es una suma de las reflexiones que van a ocurrir en el recinto, y que algunas, en cuestión de la frecuencia, pues van a predominar o van a estar más tiempo que otras, y que si en algún momento en ese recinto meto materiales absorbentes, donde se va a ver más afectado es en altas frecuencias por la longitud de onda, en la cual cuando está viajando y hay elementos absorbentes, vamos a reducir bastante la energía de ese sonido. Y entonces quede más, entre comillas, la baja frecuencia. Entonces aquí y nos dice que se debe a las múltiples reflexiones. Por eso yo digo que la reverberación, en forma muy sencilla de entender, es la suma de las reflexiones, ¿sí? En forma muy... Pero también nos tiene que quedar claro que la reversión está constituida por un sonido directo, que es el que vemos aquí, campo directo, que es el que va a tener mayor amplitud, y posteriormente las primeras reflexiones y posteriormente las segundas reflexiones. Y yo le agregaría una cola de reverberación. Ahorita voy a poner más o menos el esquema de cómo se estaría viendo. Puedes pasar a la siguiente y mientras lo voy poniendo en una gráfica. Entonces, tenemos que tener claro que siempre, bueno, también qué tan cerca y qué tan alejado esté la fuente con respecto también a las paredes, normalmente nos va a llegar una espiga, un sonido con mayor intensidad, ¿va? Y que de ahí vamos a obtener algunas con menor intensidad, que serían las reflexiones primarias, y posteriormente unas con menor intensidad, ¿sí? Y lo que conocemos como la cola de la reverberación, que es el sonido que al fin y al cabo ahí se escucha persistente, ¿no? Y que si observamos este ejemplo, podemos observar que va a tener una disminución de energía, ¿sí? Y que aquí surge un elemento muy importante para nosotros, pero que no es lo mismo, y eso que quede claro.
en el cual lo conocemos, lo voy a poner así lo conocemos como, voy a ponerlo aquí, voy a marcarlo, en el cual decimos que el sonido impulsivo normalmente es de alta intensidad, vamos a poner un número, 100 decibeles, y que al momento de que decae 60 decibeles, ¿sí? En este caso, si son 100 menos 60, serían 40 decibeles, y esos son 60. Entonces, aquí tenemos un elemento que va de aquí a acá, y que lo conocemos como un TR60. Y entonces, esa persistencia, pues normalmente va a estar en un intervalo de tiempo. Si yo les dijera ahorita, ok, a ver cuánto es el tiempo en el cual cuando genera ese impulso en su baño, va a estar presente, y si se van a su recámara, ¿cuánto va a ser? Posiblemente me digan, no, pues quién sabe, no lo puedo medir, ¿no? Pero me queda claro que está más persistente en el baño que en mi cuarto o que en mi estudio o lo que tenga, ¿sí? Y entonces ese tiempo es el tiempo de reversión, que es el tiempo en el cual tarda el sonido en decaer 60 decibeles después de que se sube la fuente. Y entonces aquí podemos observar mi sonido directo, ¿sí? Que es el primero que llega al oyente, y después observe las reflexiones tempranas, que son la que ocurre cuando yo hablo, choca la pared y le llega al receptor. Hablo, choca en la otra pared y le llega al receptor. Hablo, choca en el techo y le llega al receptor. Hablo, choca en el piso y le llega al receptor. Esas son las reflexiones primarias o tempranas. De ahí, ¿están de acuerdo que hablo, choca en la primera pared, choca en la segunda pared y le llega al receptor? Hablo, pared, techo y le llega. Y de ahí todas las demás, las infinitas que pueden ocurrir, dependiendo de los materiales que tengamos en el cuarto. Un poquito en cuestión de los coeficientes de absorción. Y entonces, si sé que mis paredes son todas reflejantes, como en el caso en el baño, que son azulejo, concreto, pues es muy reverberante, está muy presente el sonido. Pero si estoy en mi cuarto, sé que tengo una cortina, tengo una cama, posiblemente tenga una alfombra, ¿sí? Y tenga pocos elementos reflejantes, por lo tanto el tiempo va a ser menor, ¿va? Pero esto nos da como resultado eso. Y entonces en forma ya medible se puede medir ese tiempo que se le conoce como tiempo de reacción, y ese intervalo de tiempo que va a ir desde el nivel inicial de tan alto hasta que decayó 60 decibeles, que es lo que conocemos como tiempo de reacción de un recinto, y que todos van a tener esa variación de tiempo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Una pregunta. Ahorita que habló de los objetos que reflejan, ¿se podría decir que entre más denso o duro sea el material, mayor es el reflejamiento del sonido? Claro, claro. Y por eso también el uso de materiales, digamos, ahorita que dices en cuestión de densidad, no sé si se han dado cuenta que en el caso de las casas, cuando tú tienes un planchado, la vez que pasada se estaba comentando del Tirol rústico, en casas exteriores, normalmente es muy bueno porque eso te va a servir para difractar el sonido, y acústicamente sirve mucho. Y entonces, cuando tú hablas de la compresión, pues por eso cuando tú trabajas con una pared, con un cierto acabado, o con un cierto remate, pues no es lo mismo tenerlo un tiro planchado que un rústico, o que tengas una pared completamente lisa. El poro ahí ya lo cerras, y entonces ya va a ser más reflejante que un material rústico, ¿no? Y entonces sea más... entonces ahí las condiciones tú las puedes ir variando dependiendo de lo que tú requieras. Pero eso tú lo tienes que medir, y tienes que además saber que no es el mismo tiempo de duración para cada recinto, sea un auditorio, sea un teatro, sea un salón de clases, sea lo que sea, cada uno va a tener un cierto tiempo de duración, y que todo eso está ya tabulado. Ah, ok. Muy bien, profesor. ¿Va? ¿Sí? ¿Queda claro para los demás? Sí. Puedes continuar con Sí, la... profesor. Ya no leo esto porque esto es lo mismo que estoy diciendo. Continúa la imagen, por favor. Sí, ahí habla un poquito de las reflexiones tempranas, que son las primeras que llegan. Bueno, el sonido directo, las primeras reflexiones, las reflexiones tardías o secundarias, y lo que sería la cola de la reverberación,
que eso es de repente lo que denota un poquito las características del recinto. Pon la imagen y si le puedes dar un zoom para que lo veamos todo, esa pequeña imagen, aquí queda claro. Y entonces aquí entra un concepto muy importante para la cuestión acústica, el concepto de la inteligibilidad. La inteligibilidad en forma muy sencilla es qué tanto entiendo lo que se está hablando. Entonces aquí ponen el ejemplo que utilizamos hace rato del hola, ¿sí? Y ese hola, cuando interactúa con las paredes, muchas de las veces lo que buscas es que esté en fase, ¿sí? Y que pase como en el caso de abajo. Observamos esa suma de esas dos olas abajo y la vemos como negrita. Y sabemos que cuando tienes en Word, cuando pones esos, es cuando resalta más, ¿no? Y entonces está como que más fuerte. Y auditivamente eso hasta cierto punto puede pasar. Pero cuando empieza a haber un retraso con respecto al original, se empieza a deformar. Y entonces llega un momento en el cual se observa como la última imagen. Ese hola ya ni siquiera se entiende visualmente que dice hola. Y entonces ahí está un poquito lo que comentaba el compañero, ¿no? De esa situación y que llega un momento en el cual está tan separado que puedas tener la posibilidad de identificar un sonido con respecto al otro. Y esa es la diferencia del eco. Si tú tienes la posibilidad de decir hola y escuchar después de un cierto tiempo el hola, pues es eco. Pero si estamos viendo esta situación, es un elemento importantísimo para la reversión y que al fin y al cabo lo que se busca es que tengamos un incremento de eso en forma natural del recinto, con ayuda del recinto, para entender lo que se está hablando. En sí hay pruebas que se hacen a nivel de inteligibilidad. O sea, imagínense que ustedes están en un auditorio o un teatro y sabemos que hay una gente, personajes en el escenario, y entonces el ejercicio se hace de la siguiente forma. Una persona se pone enfrente del escenario y empieza a decir perro, palo, casa, y se pone en un conjunto de personas donde estaría el público, en diferentes puntos, y cada uno empieza a escribir lo que entendió. Y entonces, perro, bueno, primero, perro, y entiende, y otro no va a coincidir, y si no coincide, empieza a haber un cierto porcentaje. Lógicamente, la idea es que, perro, 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 ¿no? Pero si empieza a haber fallas y no entienden, ¿sí? Casa, ¿no? Oye, entienden la cosa, ¿no? Y entonces ya empieza a haber problemáticas de inteligencia, todo eso se puede medir. Y entonces eso, si no se entiende, pues no hay claridad, y entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces, eso es muy importante y está muy enfocado o está centrado en la parte de la revelación. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un diseño de un recinto, normalmente te enfocas dos elementos de base. El aislamiento, que busca que el sonido no salga, pero que tampoco entre y que te contamine lo que esté haciendo internamente en ese recinto. Y el acondicionamiento acústico busca que tengas ciertas condiciones acústicas o cierta reverberación y por lo tanto tengas un cierto tiempo de reacción. ¿Para qué? Para que tengas una buena o mala, o sea buscas un balance. Aquí el gran problema que tenemos los acústicos es que de repente los recintos, nos queda claro que hay recintos para, un ejemplo, una sala de juntas, ¿no? Se ocupa para voz, y entonces dejas un tiempo de oración para la voz, pero sabemos que una sala de conciertos, pues tocan instrumentos y están tocando, y es música, pero en la actualidad ya es versátil, ¿no? Lo ocupan para voz y para música, y entonces, ¿por cuál me voy, no? ¿Cuál es la forma sencilla? Saco un promedio. Lo que necesito, normalmente, tú requieres tiempos relativamente cortos en voz, tiempos pequeños, y para música largos, para que te dé esa suma de esos instrumentos y sea, digamos, bueno. Y en voz muy seco, ¿por qué? Porque si no, se perdería. Un ejemplo muy práctico, en las iglesias. Si se han dado cuenta, últimamente hay una gran problemática. En primera, porque no están aisladas las iglesias, aunque sabemos que las iglesias de repente son de paredes gruesísimas, ¿sí? Pero la gente a la periferia ya creció, ya hay más gente, más elementos ruidosos. Y entonces,
pues ya pues no puedes tener tan fácilmente las puertas abiertas, aunque sabemos que lo tiene abierto. ¿Por qué? Porque queda claro que está abierta pues para que cualquier persona pueda entrar, pero para cuestiones de la información que se da, pues ya no queda claro. Pero creen que la solución es meter un refuerzo sonoro para mejorar, pero realmente lo que están haciendo es empeorarlo. Primero tienes que aislar, después tratar acústicamente el recinto. Ahora, ¿por qué tanto la problemática? O sea, ¿cuál es la diferencia? Al fin y al cabo es el mismo recinto. El único problema que está viendo actualmente es que ya las misas ya no son cantadas, son habladas. ¿Hay diferencia? Claro. ¿Por qué? Porque tú cuando la cantas, la alargas al fin y al cabo. Y cuando tú la hablas, es muy corta, ¿sí? Muy tajante. Y entonces, pues es muy claro que los recintos de iglesias son muy reverberantes. ¿A qué me refiero? Hola, buenas tardes, soy el padre tal, y estás hablando. Pero cuando ya llegas, soy tal persona, pues sigue el hola, buenas tardes, y entonces está ahí resonando. Y entonces llega un momento en el cual pasa como la imagen, ya no se entiende nada. Ahora, ¿qué pasa cuando tú metes un refuerzo sonoro? Simplemente estás incrementando más el hola, buenas tardes, y entonces es peor. Y entonces creen que la solución es un refuerzo sonoro, y no. Realmente las condiciones es un tratamiento acústico para poder bajar el tiempo de oración a intervalos. Si sabemos que el tiempo de oración de una iglesia normalmente está en el orden de 1 o 2 segundos, pues en esos casos tendremos que tener un tiempo de aproximadamente medio segundo. Entonces, más que nada, en vez de aumentar el sonido, es meter amortiguadores. Acústicamente hablando, sí, sí. O sea, hacer materiales como alfombra, como que vayan más feligreses, porque al fin y al cabo somos absorbentes por naturaleza, o sea, más elementos que amortigüe el sonido y que logre bajar el tiempo de oración. Y no nada más en iglesias, en forma general. ¿Sí? Profesor, en este caso, cuando hay muchas reflexiones que se suman al sonido inicial, al original, o sea, esta pérdida de inteligibilidad también se debe a cancelaciones de las mismas repeticiones. Claro, porque al fin y al cabo, acústicamente o electroacústicamente, lo que está pasando es que hay un efecto muy conocido en el ámbito del audio, que se le conoce como efecto peine. ¿Cuál es el efecto peine? Todos conocemos las peinetas o los cepillos esos clásicos que son un peine el cual tiene las cerdas, ¿no? Sí, esas cerdas. Y entonces observamos en forma muy burda que aquí hay cancelaciones de ciertas frecuencias y los picos son elementos que predominan auditivamente, pero esas cancelaciones pues no deben de ocurrir y entonces a esto se le conoce como efecto Peine. Ese efecto Peine no puede ocurrir en un evento en el cual cancele frecuencias. Entonces, muchas veces creen que el poder meter un refuerzo sonoro va a solucionar. Posiblemente sí, porque a lo mejor tienes mayor afluencia, tienes gente que ya está fuera del recinto y requieras sonorizar. Me queda claro. Pero el problema es que aumenta. ¿Por qué? Porque las condiciones del recinto es muy reverberante. ¿Sí? O sea, a lo mejor suena en mofa lo que hago ahorita. Hola, buenas tardes, soy el profesor Ricardo Franco y está el hola todavía. Y estoy diciendo Ricardo, entonces ya se están combinando y entonces ya llega un momento en el cual observamos la imagen. Entonces no es el ayudar. Y la verdad es que hoy en día la ventaja es que ya la gente que se dedica a la venta es gente actualmente que ya tiene un perfil de acústico. Y entonces, pero también es la situación. A mí me conviene vender y instalo y sin broncas. Pero gente que se está dedicando a esto y que no le sabe la acústica, está viendo que la problemática no es tanto el refuerzo. Pero cuando tú vas a la iglesia y le dices, no, pues hay que meter esa mampara, 2 millones de pesos. ¿Cómo? Y llega el que te vende el equipo. No, pues yo te vendo el equipo, micrófonos, altavoces, amplificador, 500,000 pesos. Ah, pues mejor le invierto a los 500,000 pesos y no a los 2 millones de pesos. Pero sin saber que el problema es el alma del recinto.
la parte acústica. Oiga, Entonces, ¿usted ha ido a la basílica? ujú. Estas como estructuras que están en el techo, ¿es para como acústicamente? O sea, ¿está pensado Son difusores, son difusores, son Ah, difusores ok, porque siempre acústicos. me había preguntado para qué eran y ahorita me cayó esa idea. Sí, son difusores acústicos en los cuales pues, lo que busca, como su sonido, como su nombre lo dice, difundir el sonido. Entonces, la idea es distribuir el sonido en todo el recinto. No sé si han ido, realmente desconozco mucho, si, a lo mejor si hay alguien de aquí de la UNAM. En la UNAM está el Poliforum, o no, bueno, no, perdón, me estoy equivocando. Tiene ciertos auditorios. Una vez llegué a ir en una visita y la verdad es que me sorprendió porque es increíble. Tiene unos recintos que están acústicamente increíblemente diseñados, que cuando llegué a ir a esa visita con los chicos, fue padrísimo, porque esa vez me acuerdo que pues hubo una ronda de visitas y llegamos y estábamos en la entrada y observabas que los pupitres iban hacia abajo y estaba la parte del, digamos, el escenario en el centro del recinto. Y entonces, pues ya estaba una persona encargada del lugar y estaba dando su explicación. Entonces nosotros, pues para no hacer ruido de estar ahí metidos, nos quedamos en la última fila. Pero lo padre de eso es que estaba dando la plática, la charla, y se entendía tan claro a los, no sé, los 10, 15 metros que estábamos atrás nosotros, ¿no? Y es donde dices, ahí es donde está una acústica bien hecha. ¿Por qué? Porque sin necesidad del refuerzo sonoro, te llega la información. Y observabas arriba del escenario un conjunto de elementos acústicos que dices, wow, o sea, aquí sí le invirtieron a la acústica. Y es lo mismo que pasó en su momento con, digamos, Bellas Artes. O sea, sabemos que en Bellas Artes, hace los últimos años que lo trataron y que sabemos que le pusieron en toda la torre, ¿no? Acústicamente hablando. Y que también pasa, digamos, igual en el IMER. En el IMER sabemos que hay una sala, una de las mayores salas de grabación, en la cual pueden meter una orquesta sinfónica y que se graba ahí, y que también llegaron y hubo un proyecto de un tratamiento, pero más que nada el enfoque era del equipar con tecnología digital en el recinto, y entonces le invirtieron millones, pero se menciona que entraron camiones de volteo y sacaron material acústico y que cuando lo vuelven a tratar, le pusieron en toda la torre. Entonces son gente que por desgracia no se sabe. Entonces sí es importante que lo que están haciendo es pues quitarle esa alma de ese recinto. Puede ser desde el mismo aislamiento hasta el acondicionamiento. Entonces son cosas que por desgracia la gente no ve. ¿Por qué? Porque no se ve. Se tiene que escuchar. Entonces decirle a la persona que tu problema es acústico y que casi es tirar el lugar y volverlo a levantar. O, ¿por qué? Porque sabemos que cuando tú vas a componer algo, te va a salir más caro que si lo vuelves a hacer. Y entonces ese tratamiento pues te va a llevar, no sé, 2, 3, 4 millones de pesos. Yo les puedo comentar un caso que nos tocó a nosotros como profesores de la academia, que nos fuimos ¿conocen el cuadrilátero del poli en el casco? ¿Alguien ha ido? No. Ese cuadrilátero lo ocupan mucho para entrega de diplomas o eventos del Politécnico, y es un lugar bastante grande, pero tiene un gran problema, que tiene un domo. Y ese domo bueno, ahorita ya lo trataron, una segunda empresa, digámoslo así, en el cual cuando llovía era horrible, y además piso de mármol, ventanas, paredes de mármol y muchas cosas reflejantes. Y entonces era un problema grandísimo. Ahí después les voy a mostrar algún video que hice, y es increíblemente el nivel de ruido tan estridente que pues se requería. Y entonces se hizo el proyecto, empezamos a hacer todo, y pues efectivamente nos salió como, o salía arriba de 2 o 3 millones de pesos. Y entonces se daban propuestas, todo, pero como todo llega a pasar, pues se les hizo carísimo, buscaron otra escuela, les hizo el tratamiento y lo hicieron. Pero nosotros lo vimos que pues, quedó a medias realmente. El tratamiento fue a medias, lógicamente salió más económico, pero
hasta cierto punto quedó, ¿sí? Pero no quedó en forma correcta. Pero bueno, y aquí es donde viene la cuestión del interés, de la cuestión monetaria. Es decirle, oye, te va a costar 2 millones de pesos y buscas lo más barato, pues a veces no es lo mejor. Pero bueno, y entonces ahí ese problema acústico a nivel global es muy difícil poderlo hacer consciente a la persona, digo, a la gente o a la empresa, ¿sí? Y entonces por eso a nivel mundial, no sé, en España, en esas áreas, pues la verdad es que sí le invierten y ves los increíbles recintos acústicos que dices, wow, o sea, realmente valoras, o sea, ves esa situación. Y aquí me queda claro que, al fin y al cabo, es un tercer mundo, ¿no? O sea, realmente no les interesa. Tenemos todo lo que tú quieras decir en cuestión de infraestructura y todo, pero no valoran esa parte. Pero bueno, sí queda más o menos claro. Sí, perfecto. Ok, vamos a continuar ya para terminar. El otro fenómeno o efecto que nos va a interesar, ahorita que nos eche la mano Kevin, para pasar a la siguiente, gracias. Bueno, aquí, pues sabemos y ya creo que conocemos la ecuación, en este caso de eco. Lo que se está haciendo es obtener el valor de la señal reflejada. Electrónicamente esto es muy utilizado cuando llegas a trabajar, digamos, en forma muy práctica. ¿Quién no ha ido a conciertos? Y de repente el público, pues es mucho la superficie que ocupa. Por lo tanto, llegan a poner, observamos que está el escenario, el conjunto de altavoces y que cubre una cierta superficie, pero cuando es muy grande, llegan a poner altavoces a una cierta distancia y entonces lo que hacen es acoplar esa señal con respecto a lo que pasa. Y entonces retrasan la señal, la inicial, con respecto a esos refuerzos y se retrasa ¿para qué? Para que cuando se reproduzca acá en el escenario salga en forma continua todo. Por eso la necesidad de calcular los tiempos o distancias para obtener ciertas ventajas. Otra cosa importante también es que de repente en las canciones llegan a ocupar algunas herramientas como delays para poder dar ciertos efectos sonoros a lo que se está percibiendo. Y es un poquito esto, ¿va? Para eso el poder calcular dichos tiempos y que también lo vemos reflejado cuando estás grabando, ¿no? Tienes un conjunto de elementos, estás grabando y que por cuestiones de distancia, pues llega, o sea, tú tocas el instrumento, entra a la interfase, se graba, regresa, pues hay una distancia, entonces al fin y al cabo puede haber retrasos que normalmente lo conocemos como latencias, y entonces hay que compensar y hacer muchas cosas, entonces está un poquito enfocado a eso. Puedes continuar a la siguiente, por favor. El otro efecto es el efecto de enmascaramiento. Este efecto de enmascaramiento es muy común y que al fin y al cabo es algo que pasa cuando tú tienes un nivel y que por desgracia llega otro sonido con mucho mayor nivel de presión sonora y que sobrepasa a ese y entonces queda enmascarado y entonces ya no percibes. Y entonces con el simple hecho de incrementar ese ruido 6 decibeles, automáticamente el oído ya no lo percibe. Pero también nos tiene que quedar claro que en el caso de nosotros como escuchas, pues tiene una gran ventaja en nuestro oído. O sea, el tener oídos, el tener una buena percepción, es increíblemente afortunado. ¿Por qué? Porque si comparamos el oído con un micrófono, es parecido. Pero el oído, todavía si le sumas la parte de los huesecillos, el caracol, las células ciliares y el cerebro, es un sistema de procesamiento increíblemente grande. Y además de que nosotros como escuchas podemos discernir cualquier sonido. ¿A qué me refiero? De repente estamos en iba a decir en las discos, pero no, en los antros, y estás en el antro y de repente estás conversando sin ningún problema y queda claro la voz de la persona, pero cuando el nivel es muy alto, automáticamente queda enmascarado, ¿sí? Entonces ahí es importante de notar que normalmente el nivel va a ser por lo menos 6 dB por encima. Hace rato les comentaba a sus compañeros que
Digamos, ahorita tengo un proyecto de una chica que la tuve desde sexto semestre. Bueno, no en sexto, realmente hizo un recursamiento de regularización, hizo su examen, pasó sexto, la tuve como alumna de séptimo y generamos un proyecto en el cual actualmente ya está en noveno y se trabajó con ese proyecto en el cual está haciendo una alarma sísmica para el municipio donde ella vive, que es de Guerrero. Y entonces su proyecto pues, buscaba el poder generar una alarma para avisar en relación a los sismos. Y entonces, pues aquí la cuestión del enmascaramiento es muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenía que ir haciendo un sondeo o un mapa de ruido para ver cuáles eran los puntos críticos que podía tener en ese lugar el ruido de fondo y decir, bueno, hay una fábrica de maderas, una carpintería, un taller, y qué nivel. Y entonces, si en algún momento dado generaba, no sé, un ejemplo de 80 decibeles, que es un nivel alto, pues la alarma tendría que ser mayor a eso. Y entonces, además, si la alarma pues, tendría que cubrir, no sé, 5, 10 kilómetros o más, pues tendría que calcular pues, la altura de esa fuente y la radiación para que a esos 10 o 15 kilómetros pues llegara. Pero no nada más era generar un sonido con mucha rango de frecuencias, sino simplemente a lo mejor ciertas frecuencias que superaran ese enmascaramiento para que pudiera sobresalir y poder escucharlo, ¿sí? Y además, que lo vamos a platicar más adelante, pues que fueran frecuencias que fueran hasta sensibles al oído, ¿para qué? Para que las escucharan. Y por lógica, hacer un poquito consciente a la gente que esos sonidos que pudieran suceder iba a ser un elemento de alarma. Como lo sabemos aquí en México, ¿no? Tenemos una alarma sísmica que ya es tan característica que al momento que lo escuchamos, nos ponen ¿cómo se dice? En alerta por la situación de los sismos, ¿no? Y que sabemos que de repente hay gente que está inconsciente, que hasta lo ocupa para cuestiones del celular, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues, te das cuenta que no es consciente esa persona. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces aquí lo que yo quería buscar con esto es que ese enmascaramiento, pues al fin y al cabo sabemos que en la Ciudad de México los niveles de ruido son altísimos, entonces, pues muchas cosas que pueden ocurrir en forma personal, pues quedan enmascaradas por los ruidos, ¿no? Y entonces sí hay que tener en cuenta eso. Y que sabemos que fuera de lo que es el entorno de la ciudad, pues los niveles son tan bajos que, pues es raro que algo pudiese quedar enmascarado, ¿no? Y entonces ese es el concepto de enmascaramiento. ¿Podrías continuar, compañero? Una pregunta. Ajá. Es que había escuchado un término que se utiliza el enmascaramiento a base de ruido, por ejemplo, para lugares de fábricas o donde tienen máquinas que son muy ruidosas y utilizan el ruido para enmascarar esos sonidos y tratar de que los trabajadores estuvieran pues más concentrados o no les molestaran tanto los ruidos de las máquinas. En este caso, ¿tiene que estar ese nivel de ese ruido por encima del ruido de las máquinas o es de acuerdo a las frecuencias que se emiten? Yo siento que va en relación a una cuestión de monitoreo. Bueno, en primera, algunos en forma muy sencilla simplemente utilizan atenuadores acústicos, o sea, tapones y reducen. Pero hoy en día con la cuestión de las cancelaciones, en cuestión de los audífonos y algunos elementos, lo que llegan a hacer es que registran ese ruido y en teoría pues cambian la fase para poder hacer la cancelación. No sé qué tan eficiente sea, la verdad es que sí sé que hay audífonos y que son supresores de ruido, pero realmente desconozco hasta qué punto podrían reducir ese nivel de ruido. Pero Bueno, sí, es que en este caso lo utilizan con altavoces, o sea, ponen altavoces en puntos estratégicos, digamos así, de la fábrica, ajá, con ese ruido que puede ser, o sea, puede ser creo que ruido blanco, ruido rosa, no recuerdo qué tipo de ruido se utiliza para ajá, enmascarar esos sonidos pues estrondosos que hay de las máquinas. claro, sí, o sea, al fin y al cabo, pues queda claro que esos sonidos son como los que estamos aquí viendo, ¿no? Los grises que quedan sumergidos en ese ruido y que sabemos, o sea, eso ya creo que está hasta comprobado, que se ocupan ruidos o ciertas frecuencias para poder tranquilizar a la gente. ¿Sí? En el caso del ruido blanco, sabemos que es
un sonido característico como la cascada o cuando quitas tú la señal de video, ahí queda y no es tan molesta. Entonces, si tú tienes chance de subir para poder que los ruidos estruendosos o cualquier cosa que esté sucediendo, pues queden inmersos pues para poder evitar y entonces no sea tan tenso, tan persistente ese sonido y te sirva para poder tener una jornada mayor, porque también lo que tú buscas es hasta cierto punto tranquilizar o no estresar al trabajador. Entonces yo quiero pensar que a lo mejor está pasando algo así, que simplemente ocupan esos ruidos que al fin y al cabo pueden servir como terapéuticos y lo que buscan es generar mayor nivel para que los ruidos estridentes queden enmascarados y no genere conflictos. Quiero pensar de esa forma. Desconozco. Ok, sí, lo voy a investigar bien y ya, si quiere, después le mando la información. Perfecto. Sí, la verdad es que son tantas cosas que se hacen que ya la verdad es que es increíble, pues esos elementos que van surgiendo. O sea, la verdad es que la tecnología en todo este ámbito es grandísimo y el tratar de abarcar todo pues, es complicado, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones digamos, de poder controlar, de eliminar. Te digo que en los audífonos es increíble. O sea, comentaba hace rato el compañero de la cuestión de la estereofonía, que en audífonos, pues hoy en día hay audífonos que trabajan con mucho concepto psicoacústico, que ya son en sí sonidos envolventes. O sea, manejas un surround con audífonos. Y dices, ¿cómo? ¿Sí? Pues es un audífono estéreo, ¿de qué forma? Y es que integran un conjunto de altavoces y colocan de cierta forma para que dé la sensación de envolvimiento, ¿no? Hay sonidos que se conocen como binaurales. Ahí después les voy a subir un sonido binaural para que lo hagan y lo escuchen. Y entonces ese sonido binaural, si tú te pones audífonos normales hasta cierto punto y lo escuchas, te da una cierta percepción. Entonces, la verdad es que se han hecho muchas cosas acústicamente hablando, que dices, wow, o sea, la verdad es que dices, no, pues, ¿cómo se hace, no? Pero bueno, es un poco de estar investigando, como bien lo comenta Héctor. Bueno, entonces, vamos a ver, déjenme ver cuánto tiempo nos queda. Yo creo que vamos a hacer el apartado, compañero. Por favor, ¿puedes quitar la presentación para poder visualizar a todos? Creo que estamos completos. Entonces, un favor, ¿se pueden pasar a la otra liga, por favor, para continuar con la clase? Gracias. Sí, por favor, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos de regreso. Entonces aquí la idea es que todos esos fenómenos pues van a provocar algo, ¿no? Y vamos a ver que hasta cierto punto vamos a reaccionar dependiendo y estamos envueltos en cada uno de esos, ¿no? Pero hay veces que no los conocemos. ¿Podrías compartir, compañero Kevin? Gracias. Para continuar y ya terminar esto, porque quisiera concluir con las ecuaciones, entonces para que nos dé tiempo de ver esa parte. Entonces, si nos hace el favor, aunque no le alcanzo. Ya está. Muchas gracias, Kevin. Entonces, ese es el concepto de enmascaramiento y que muchas veces es muy, muy común. Puedes pasar a la siguiente, ya para casi concluir. Y bueno, aquí en forma muy general nos dice el efecto de enmascaramiento puede provocar que señales que están por encima del umbral de audición no sean percibidas por el oído, haciendo lo que comentaba a lo mejor este compañero Héctor, de que pueden haber ciertos ruidos, pero buscas elementos pues, para poder enmascarar y que queden inmersos y no te afecten. O sea, me queda claro. Debido a que están enmascaradas por el nivel superior. Y como les mencionaba, con estar 6 dB por encima, ese sonido de enmascaramiento es suficiente para que el oído ya no lo perciba. O sea, simplemente quede enmascarado y continúe su actividad, ¿no? Por ejemplo, la conversación
de una estancia contigua puede ser enmascarada por el ruido de fondo del tráfico exterior cuando tenemos la ventana abierta, ¿no? O sea, eso creo que queda claro, que hasta hemos estado hasta en clases y de repente pasa pues el de la basura, el de los tamales o están construyendo y pues, se es tan ruidoso que de repente no percibimos, ¿no? Entonces es algo natural. Y dices, por la noche, cuando el ruido externo es prácticamente nulo, se puede diferenciar claramente la misma conversación. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy, muy común que todos presentamos en nuestras casas, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces les comentaba que el día de hoy, hoy o mañana, o sea, ya espero que no tenga conflictos porque realmente es bastante molesto. El simple hecho de subir pues me genera conflictos por el internet que tenía, entonces ya mañana pues, estaré con el internet, entonces me hicieron la semana. Ok, el efecto Haas o de procedencia nos dice que tiene en cuenta la interpretación que realiza el cerebro cuando diferentes fuentes de sonido se reciben con diferentes intensidades o con retardos diferentes. Cuando el sonido se percibe o se recibe por diferentes fuentes con un retardo inferior a 50 milisegundos, el cerebro fusiona los sonidos y los interpreta como un procedente, un punto específico. Muy clásico, en el cual estamos en casa, estamos escuchando nuestro estéreo, que tenemos el canal izquierdo-derecho, estamos escuchando y que auditivamente nos da la sensación de que lo que estemos escuchando, sea música o algo en especial, lo ubicamos en el espacio y decimos, bueno, aquí está la batería, acá está el tal instrumento, acá está el otro instrumento, y nos da una colocación hasta cierto punto. ¿Cómo lo hacen? Pues con ayuda de retardos, con elementos auditivos para dar esa sensación, y como lo muestra la imagen que tenemos abajo, si le puedes mover un poquito hacia a la imagen, podemos dar que cuando tenemos el mismo nivel de un lado a otro, esa sensación es lo que nos dice, como si estuviera en medio, ¿sí? Entonces nos ubica como si tuviéramos una imagen física, pero al fin y al cabo es virtual, de lo que está sucediendo sonoramente hablando. Y que al momento que tú haces variaciones de nivel, ya te da la sensación que está a un lado u otro. Y eso es muy común en los conceptos de grabación, ¿sí? Traten de, y yo supongo que lo han hecho todos, y más que nada cuando son temas que les gusta, dices, mira, aquí de repente escucho la voz muy enfrente, la batería atrás, guitarras, bajos, teclados, y que normalmente eso es lo que aprecias musicalmente hablando, y que a lo mejor en algún momento, algún concierto, no lo puedes percibir de esa forma. ¿Por qué? Porque tienes que mandar todo al centro para que de cierta forma aquí tengas del lado izquierdo la guitarra y el bajo y acá la guitarra y el bajo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú fueras a un concierto por el bajista, y dices, no, es que me gusta mucho cómo toca, y estás de acá y está el guitarrista, pues, y que tengas acá la guitarra, pues no. Entonces en un concierto normalmente no llegas a panear, que es el concepto, panear y que tengas todo en los mismos altavoces. Pero en casa sí es muy común ver ese fenómeno, ¿no? Profe, una duda. ¿Ese efecto Haas es el que meten en los sonidos 8D? Pues sí, porque al fin y al cabo lo que buscas es una interacción de ese sonido en el espacio. En sí, ahorita, si te vas a dar cuenta, eso está muy utilizado en los sonidos envolventes. Aquí yo haría una pregunta para ver si nos queda claro. Digamos, ¿cuál sería la diferencia? Ajá, exacto. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre un sonido estéreo a un sonido, digamos así, un surround? ¿Cuál es la diferencia? Que son más señales, son más canales de salida, ¿no? Ujú. Sí, pero ¿qué es lo que buscas? Se supone que el surround te hace sentir envuelto en el sonido, ¿no? Cómo va avanzando. Por ejemplo, Claro. si fuese un avión, escucharías como cuando despega y cómo poco a poco te va rodeando. Bueno, es lo que yo recuerdo. Exacto. Sí, o sea, es como decir, a ver, rápidamente, digamos, todos hemos ido a museos, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que haces al ir a un museo?
pues recorrer las distintas salas. Ajá, ¿y qué más? Y admirar, ¿no? Admirar cuadros, esculturas, elementos que te están mostrando, al fin y al cabo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué haces cuando vas a un concierto? ¿Será lo mismo? Pues vas a escuchar. Vas a escuchar, vas a hacer lo mismo que en un museo, vas a admirar. La única diferencia es que va a ser en forma sonora, ¿sí? Y entonces, uno es en el elemento visual, que estás viendo un cuadro, una escultura, algo que estás visualizando y estás disfrutando. Pero cuando tú vas a un concierto es lo mismo, estás admirando o estás disfrutando un tema musical en el cual es un marco, si te das cuenta es una imagen, nada más que la diferencia es que es una imagen sonora. Y en el caso de un surround, lo que estás haciendo es meterte esa película o ese tema, ¿sí? Pero que por desgracia nos queda claro que para la cuestión musical no fue tan funcional, fue más funcional para cuestiones de videojuegos o de videos, en el cual, como comentaba el compañero, pues de repente que escuches aquí el avión y pasa por acá, y entonces se mete a la imagen visual y complementan con el sonido. Y lo que comentabas del 8D, pues hasta cierta forma es eso, o sea, y que interactúan con olores, con imágenes, con movimientos, con sonidos y todo, para dar un realismo a ese efecto. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces, Entonces, por ejemplo, de un sonido monaural, al sacar estos retardos, ¿también se puede panear el sonido? pues en sí, ahorita que lo comentas, eso es muy común, o sea, realmente un buen ingeniero de grabación, ¿sí? Tiene que tener siempre la posibilidad de poder reproducir el sonido en forma monaural. Lo que pasa es que tú tienes un sonido estéreo y que normalmente en el canal izquierdo llegan a meter el efecto para darle la espacialidad, pero tienes que regresar a tu sonido monaural para ver que está ahí el sonido y no estás eliminando con algunos elementos, algunos procesos, canceles o elimines ciertas frecuencias. Y entonces muchos hacen el switcheo del monaural para identificarlo, porque nos tiene que quedar claro que es un sonido monaural y que es un sonido estereofónico y que es un sonido surround, ¿sí? El sonido monaural simplemente te dice que ahí está el sonido, ¿sí? Ahí. ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Sí? O sea, yo también aquí hago mucho el ejercicio cuando estoy con ustedes en presencial, que de repente, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un sonido monaural o un sonido estereofónico? Y entonces yo me empiezo a mover en el espacio, o en este caso en el salón, y les pido que por lo menos me escuchen con un oído. Después, pues escuchen la voz. ¿En dónde? En general, ¿sí? Pero ya cuando les pido que cierren los ojos, se tapen los ojos y se dejen descubiertos los oídos, y empiezo a hablar, y empiezo a decir, el profesor está ahí, acá atrás, ¿sí? O arriba o abajo, y entonces el sonido estereofónico lo que me va a dar es la ubicación de ese sonido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos dos orejas. Por eso también surgió en su momento el cuadrafónico, que hasta cierta forma manejaban un poco la cuestión de los retardos, pero no fue tan funcional como también no fue funcional el cassette compacto, o que el DVD, o el DVD de audio. ¿Sí? Hubo otros intereses, y entonces, pero sí funcionó el surround. ¿Sí? Entonces, son un poco el manejo de esos retardos, el manejo de la señal para tener cierta percepción. ¿Sí? Sí, profe. Va que va. Bueno, entonces, y bueno, aquí dan algunos niveles de referencia para poder ver lo que va a ocurrir. Pásate a la imagen siguiente, por favor, en la cual, si te das cuenta, aquí lo que están manipulando simplemente o niveles o retardos. Y entonces, cuando tú utilizas aquí es el caso 1, un retardo menor a 5 milisegundos nos va a provocar que auditivamente escuchemos que está en el lado izquierdo. ¿Sí? Si te das cuenta, es el mismo nivel, pero nos da la persistencia del lado izquierdo el sonido. En el segundo caso, si te das cuenta, tiene un retardo mayor y lo que está provocando es como si estuviera el sonido en el punto central de la escucha. Y si yo empiezo a jugar con eso y retardos,
pues también pareciera que el nivel de presión sonora se está yendo hacia un punto, pero lo centra en el espacio. Entonces un poco están jugando con niveles, con retardos, para dar cierta sensación auditiva. Y entonces, imagínense lo que pasa con sistemas envolventes, ¿sí? Empiezas a ubicar en el espacio de retardos y todo, para darte la sensación que estás dentro de lo que esté pasando. Pero que por desgracia, en cuestión musical, no resultó mucho. En sí, algunos están incursionando, principalmente en orquestas sinfónicas, el manejar sistemas envolventes para que te simulen como si estuvieras tú como director o cerca de cuerdas o cerca de ciertos instrumentos para que te dé esa sensación de surround, pero que donde está muy centrado es en películas, en videojuegos y hasta ahí, ¿no? ¿Va? Y bueno, ya en la última diapositiva, ahí queda claro los sonidos envolventes, que lo que busca, como bien lo comentó el compañero, es meterte a lo que está pasando, en este caso película, para poder escuchar ciertos sonidos y te da la sensación de que estás dentro de ese evento. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Va que va. Entonces, ahora ya para terminar y no dejarlo así como que truncado, ¿quién tiene o quién hizo la tarea en cuestión de la ecuación de efecto Doppler? ¿La ecuación de qué, profe? Efecto Doppler. Yo. A ver, una vez. ¿Mandé? Ajá, de una vez venme diciendo por favor. Bueno, es que a mí me salieron cuando el observador está en movimiento y la fuente en reposo, y viceversa, cuando la fuente está en movimiento y el observador en reposo. Claro, ¿cuántas son en total? ¿Cuántos 4, porque cada una se divide en 2 cuando se alejan y cuando se acercan. Así es, entonces, si quieres, vémelos diciendo y los voy apuntando. Sí, dice, bueno, la primera es fuente en movimiento, observador en reposo cuando se alejan. Ok, cuando se aleja, ¿quién? La fuente. ¿No? Ajá. Ok, entonces F' es igual a ¿qué? A la velocidad de propagación sobre la misma más la velocidad de la fuente. Ajá. Por la frecuencia emitida por la fuente. Así es. Muy bien. Y Segundo caso. cuando se acerca es la misma fórmula, nada más que en vez de estar sumando, pasa restando. Ok. Fuente en movimiento, observador en reposo. Nos queda que es F es igual a F' es igual a F, que multiplica a C entre C menos BF. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tercer caso, por favor. Para cuando la fuente está en reposo y el observador en movimiento y se aleja, es la frecuencia percibida. Ajá. F' es igual a F. Es igual a la velocidad de propagación menos la velocidad del observador. Ajá. Por la frecuencia emitida por la fuente. Perdón, sí, perdón. La velocidad de propagación, perdón. Ajá, ok. Muy bien. La otra. Es igual, pero... Observador en movimiento, se acerca. Ajá. Es la misma, pero cambia el signo de negativo a positivo. Ajá. Muy bien, C eso, más B0 entre C. ¿Alguna otra más? Encontré una, bueno, donde supuestamente combinaban todas. Ajá, ok. Y es ¿Fuente en movimiento? ¿Mandé? ¿Fuente en movimiento, observador en movimiento? No, ya no me pusieron nada más, aparecía combinando todas. Okay. Bueno, entonces... En esa también puede variar los signos en el numerador y el denominador. Claro, exacto. Entonces, ahorita voy a poner aquí algo importante, le voy a sacar una foto para que lo tengan. Le voy a poner que nos quede claro que el signo positivo de la ecuación nos va a dar que se acerca y el signo negativo que se aleja.
¿sí? Y que, como bien lo comentó el compañero, cuando tenemos el signo positivo, perdón, la C arriba sola, nos queda claro que el observador está fijo y por lo tanto es 0. Y cuando vemos que abajo nada más tenemos la velocidad del sonido, por lo tanto la velocidad de la fuente es 0, o sea, está en reposo, también hasta cierto punto. Les voy a sacar foto a esto y les voy a poner una ecuación general en la cual involucra todo, ¿va? Ok, entonces, el grupo 6, entonces aquí mando esta ecuación. Este conjunto de ecuaciones que nos hizo favor el compañero de apoyar, de aportar, para que nos quede claro lo que acabamos de mencionar. Voy a borrarlo, voy a ir un poquito rápido para tener las dos ecuaciones que me interesan y entonces las voy a englobar. Entonces voy a poner una ecuación en la cual engloba todo y que hasta cierto punto aquí hace mención de que o fuente está fija o observador está fija. Pero también nos tiene que quedar claro que otro caso podría ser que ambas estén en movimiento, ¿sí? Si están ambas en reposo, lógicamente el efecto no ocurre. Por lo tanto, nada más sería cuando se acercan ambas o cuando se alejan ambas. En este caso serían como 6 casos. Voy a poner una ecuación que sería como que general y que nos quede claro qué es lo que está pasando. Y entonces pongo efecto Doppler. Y entonces nos queda que es F', que es, recordemos la definición, que es el cambio aparente de la frecuencia de esa fuente. Y entonces nos queda F' es igual a F, que multiplica, ¿sí?, a C, que es la velocidad de propagación del sonido, más menos la velocidad del observador, entre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Y entonces, aquí es importante esta colocación de signos para que cuando tú la ocupes en tu ecuación, pues sea coherente, ¿sí? Ya dijimos que cuando es positivo, tanto la fuente como el observador se acerca y cuando es negativo, se aleja. También nos tiene que quedar claro que cuando nosotros vemos los casos que hay de ejercicios, nos queda claro que cuando el sonido, o más dicho, cuando la fuente se acerca o el observador se acerca, ¿qué va a pasar? Que el sonido, ¿de qué forma es? ¿Agudo o grave? Aguda, ¿no, profe? Cuando se acerca es agudo. Ok. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si tenemos las fuentes en forma físicas paradas, está la misma longitud radiando en todos lados. Pero, ¿qué pasa cuando la fuente está en movimiento? Entonces, ¿sí? Observamos que si tenemos aquí el observador y se le acerca a la fuente, vemos que la longitud de onda está muy pequeña. Y al estar muy pequeña, tendemos a escuchar frecuencias agudas. Pero cuando la fuente se aleja, observamos que la longitud de onda es mayor y por lo tanto tiende a ser grave. Por eso que nos define que el efecto Doppler es el cambio aparente de la frecuencia. Y entonces por esto, porque la longitud de aquí es mayor que esta. Y entonces tiende a escucharse más agudo cuando se acerca que cuando se aleja. Eso nos tiene que quedar muy claro para que cuando tengamos los resultados lo entendamos lo que está pasando. Y entonces aquí tengo mi ecuación. Entonces cuando yo tengo que el observador está en movimiento y se acerca, más por más, me queda más, ¿va? Pero si se acerca en la fuente, más por menos, te va a dar menos. Cuando se aleja, menos por más, te queda negativo el observador, pero cuando se aleja la fuente, menos por menos, te va a dar más. Eso es importante que quede claro, porque les recuerdo que el día del examen, pues en teoría, no habría formulario como tal el día del examen. Y entonces es importante que esto nos quede claro de cómo está desarrollado. Tomo una foto de esta y le pido a otra persona que nos proporcione la ecuación de resonador de Helmholtz. Yo, profesor Warner.
Perfecto. Ahorita déjame nada más mandar la foto y tenemos este apartado. Y entonces esa sería mi ecuación general para cuando se acerca, cuando se aleja, cuando ambos están en movimiento o están en... Entonces voy a borrar. Voy un poquito rápido porque ya nos quedan 10 minutos, pero quiero concluir. En sí, nada más ahorita voy a poner en la pantalla la ecuación, pero todo lo demás lo voy a mandar una foto que ya he mandado en forma más completa para tener los datos. Ok, entonces, resonador de Helmholtz, ¿sí? En la cual nos dice que es en relación a la frecuencia de vibración de un resonador de este tipo, en la cual va a tener una longitud, se conoce como longitud real. Vamos a tener un diámetro, que en este caso sería diámetro 1, y un diámetro 2. ¿Va? A ver, ¿cuál es tu ecuación para obtener la frecuencia? Sí, yo encontré que era frecuencia de resonancia F es igual a, se abre paréntesis, velocidad del sonido en el aire sobre 2pi, Ajá. que multiplica, bueno, se abre paréntesis, a la raíz de el área del cuello sobre la longitud efectiva del cuello. Esta podría ser achaflanada o rectangular, multiplicada por el volumen. Exacto. Perfecto. Y entonces, esa es la ecuación que vamos a estar obteniendo para poder calcular. Voy a poner otra que llegamos a tener en la bibliografía o en la teoría, pero que al fin y al cabo es lo mismo. Es 2pi, bueno, 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada del volumen por la longitud efectiva, ¿sí? Entre, vamos a respetar que sería el área. Y es lo mismo, al fin y al cabo. Esto, lógicamente, va a estar dado en segundos. Entonces, estas son la ecuación. Yo ahorita no voy a denotar lo demás porque si no, no nos alcanza el tiempo. Y quiero pasar lista. Pero ahorita les mando esta foto y les voy a mandar otra que sea más completa para que veamos que, al fin y al cabo, esta frecuencia es para un elemento resonante. Digamos, vamos a retomar lo del concepto del resonador de Helmholtz y que cada caso lo comentamos la clase de mañana, ¿vale? ¿Sí queda más o menos claro? Tu nombre para ahorita la participación. Le saco fotos y con esto concluimos lo de hoy. Les paso a la otra imagen y eso sería todo. Entonces, nada más, permítanme para pasar lista. Ahorita les mando la otra que es 7CB5. Es esta. La mando al grupo 6 y ya están las dos. Ok. Déjenme paso lista. Ahora, algo importante, les comentaba hace rato y lo voy a hacer ahorita al viento, es que la próxima semana me gustaría hacer las prácticas y dar las indicaciones. Entonces les encargo, ya les había comentado, que buscaran conceptos de... ¿Se acuerdan que midieron con el sonómetro y obtuvieron el nivel de presión sonora? Algo parecido vamos a hacer ese mes. Nada más que les voy a pedir ciertas fuentes que midan en forma general, principalmente para obtener el nivel de presión sonora. Un ejemplo muy práctico para que sea común: los audífonos, pongan su celular, registren el nivel y ahí la sugerencia a lo mejor 2 niveles. Un nivel en el cual normalmente lo escuchen y el nivel máximo. ¿Para qué? Para ir viendo la diferencia entre uno y otro. Ya si lo escuchan al máximo, pues a lo mejor lo bajan a la mitad, pues, para que vean esa diferencia y del tema que en algún momento quieran y obtengan el valor de nivel de presión sonora. Pero la idea es que de ahí lo convertamos a presión, ¿va? Y ya que lo convierten a presión, lo cambiamos, lo pasamos a intensidad y a potencia, que son elementos lineales, y después a decibeles. Ese es el primer caso. El segundo caso, como en el caso de los dos altavoces que estaban ahí, habían 2 altavoces que estaban generando el mismo nivel, 10 y 10. Yo quiero aquí hacer un ejercicio con ustedes en el cual van a poner, así como está en la imagen, un altavoz izquierdo, altavoz derecho,
en forma ideal, en un triángulo isósceles, y a una distancia a lo mejor de 1 metro, poner sus altavoces y van a reproducir. Yo les sugiero que a lo mejor ruido rosa, ruido blanco, ¿sí? Lo reproducen, en el canal izquierdo lo ponen, en el derecho no, lo miden y les da un ejemplo, 60 decibeles. Ponemos el derecho, desactivo el izquierdo, el mismo ruido, lo genero, lo registro, 60 decibeles, y lo apunto y ya. Y posteriormente ponen los dos altavoces, que sabemos que es el mismo nivel, al mismo tiempo, y lo registran. ¿Vale? Ahora lo que les voy a pedir en base a esa, tanto los que participaron, para apuntarlos, y para pasar lista, les voy a pedir que me digan cuánto es el nivel que esperarían obtener en el sonómetro cuando ponen las dos fuentes al mismo tiempo, 60, 60, y cuánto obtendría como resultado. Y entonces aquí queda ya la tarea de esa situación de suma de niveles, y van a investigar el concepto de fuentes coherentes y no coherentes, ¿sí? Y por último, la cuestión de promedio. ¿Cómo promediarían si yo les pidiera, a ver, midan el ruido de fondo de su recámara? Y entonces van a medir el ruido de fondo. Me dicen, no, es que ¿con qué ruido? No, así, así. Si están en condiciones que están en casa y decir, bueno, lo voy a hacer en la noche que ya sé que no hay ruido, miden y entonces empiezan a medir y van a sacar un promedio. Y entonces ahí tienen que ver qué necesitan para hacer esa promediación. ¿Sí queda claro? ¿Todo esto para el lunes, profesor? Para la semana, lo vamos a ocupar para la semana. En sí, las indicaciones se darían el lunes para que le hagan la actividad en la semana, en el transcurso de su semana. ¿Sí? Y entonces, sí es importante que a lo mejor no lo dicen en el momento, pero sí sepan que es una fuente coherente, que es una fuente no coherente cuando estés sumando o estés midiendo tus niveles. Que sepas la ecuación de presión sonora, de intensidad de potencia y la equivalente a decibeles. De todas maneras, la vamos a ver en el transcurso de la semana. Yo voy a subir lo que falta de temas de información. Como les dije, hoy subo la segunda parte y a mediados de la próxima subo la tercera para avanzar en la información. Pero vayan trabajando eso a la par, ¿va? ¿Sí queda claro? Para mañana, la tarea sería lo del problema del efecto Doppler. Efecto Doppler, la mayor. ¿Cuál sería la situación más complicada o compleja? Con ambas fuentes en movimiento, digo, bueno, con el que escuché, con la fuente, ambos Claro. están moviendo. Y entonces traten de buscar todos los casos. Aquí en clase vamos a tratar de por lo menos manejar 1, 2 o 3 casos diferentes, y ya los demás depende de ustedes. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces paso lista y dan su argumento del valor que creerían obtener al momento de registrar el nivel de ambas fuentes, ¿va? Ok, y también me comentan de los que participaron. Héctor, Mauricio. Presente. Es que me quedé pensando si sería la sumatoria, pero bueno, yo digo 100 decibeles. Ok, 100 decibeles, perfecto. Y la participación. Gracias. Manuel. Presente, profe. Yo diría que serían como unos 60. Ok, 60 decibeles. Muchas gracias. Ricardo Alexis Araiza. Presente, profesor. Y yo diría que 80. 80 decibeles, perfecto. Muchas gracias. David Barroso. Presente, profe, y yo digo que 63. 63, ok. Ahí parecería que hay algún conocimiento. Muchas gracias. César Armando. Presente, profesor. Ok. Disculpe, ¿me podrá repetir de cuánto y cuánto eran las fuentes? Es que Sí, tenemos 60 decibeles de uno, 60 del otro, ¿y cuál es la resultante de ambas? Yo diría que 60, profe. Ok, 60 decibeles. Muchas gracias. Ricardo Isaac, bravo. Presente. Como unos 70. Ok, 70 decibeles, muy bien. Jesús Díaz López. Presente, profe. Pues yo diría que como unos 75. Ok, 75 decibeles. ¿Participaste ahorita, va? Sí, profe. Gracias. Brian Fernández. Presente, profesor. Yo diría 72. Ok, 72 decibeles, perfecto. Enrique Gallardo. Sí, presente. Yo digo que 70. Ok, 70 decibeles.
Ok, Pavel. Presente, profe. Yo diría 71. Ok, 71 decibeles, perfecto. Esteban Garduño. Presente, profe. Yo digo que unos 65 o 64 tal vez. Y sí participe. ¿Cuál de los dos? 64, déjele. Ok, le dejamos 64. Muy bien. Gracias por la participación. Juan Carlos Guarneros. Yo, profesor, presente, unos 70 y sí participé al final. Perfecto, muchas gracias. David Guzmán. Presente. Yo digo que unos 75. Ok, 75 decibeles, muchas gracias. David Hernández Fragoso. Presente, yo digo que unos 65 o menos. 65, ok. Muchas gracias. Jonathan Hernández. Presente, yo digo que 70 decibeles. 70 decibeles, perfecto. César Eduardo. Profe, yo digo que unos 68. 68 decibeles. Muchas gracias. Iván Abisai. Presente, profesor, como unos 60 decibeles. Ok, 60 decibeles. Repito, tengo altavoz 1, altavoz 2 en forma ideal. Escucho y registro, los dos al mismo tiempo. ¿Ah? Muchas gracias. Brian Juárez. Hola, profe. Yo igual digo que 63. Ok, ahí parece que hay algún conocimiento. Muy bien, gracias. Jesús Macías. Presente, profe. Yo digo que unos 63 decibeles. Okay. Muy bien. O hay un conocimiento o hay un eco con el compañero Jesús, pero bueno, es cierto. Ok, Armando Morales. Gracias, Macías. Presente. Yo digo que 65. 65. Ok, con participación, muchas gracias. Hay un medio conocimiento ahí todavía, pero eso lo vamos a estar viendo y midiendo a la vez. Muchas gracias. Mauricio Eduardo Ortega. Presente, profesor, y yo digo que daría un valor de 70. 70 decibeles, ok, perfecto. Muchas gracias. Adrián Ortigosa. Presente, profe. Yo digo que 60. ¿60? No te escuché bien. Sí, 60. 60 decibeles, perfecto. Muchas gracias, Adrián. Lilia Yasmín. A ver, Lilia, ¿tú qué opinas? Creo que dice que 0 decibeles porque ya se quedó callada. Lilia, la una. Lilia Yasmín Pérez. Ah, ok. ¿Tú cuánto dices? No te preocupes, nada más. Ok, 75 decibeles dice la compañera. Muchas gracias. José Luis Rodríguez. Presente. Yo digo con unos 50. 50, ok, y participaste, ok, perfecto. Dices que hay un bajón al momento de escuchar los dos, ok, perfecto. No, yo no participé. Es que algo comentaste, ¿no? Es que me acuerdo, o fue ayer, o bueno, fue la clase anterior, ¿cómo? Oye, Sí, bueno, la clase anterior. Perfecto, muchas gracias. Fátima, ¿tú cuánto dices, Fátima? Yo digo que unos 62, profe. 62, ok. Bueno, perfecto. Kevin Urban. Yo digo 63.5. 63 decibeles y la producción. Muchas gracias. Pues ahí parece que hay algún conocimiento o chiripa. Muy bien. Ángel Alberto Vargas. Rápidamente, compañero. No te escucho. Sí, he abierto tu micro, pero no te escuchamos. Si lo puedes escribir en el chat, también. Sebastián Vega. Gracias. ¿Cuánto crees, Ángel? Sebastián Vega Jiménez. Presente, Gracias. profesor. Yo digo que unos 65. 65, hay un medio conocimiento por ahí. Ok, muy bien. Rodrigo Zárate, muchas gracias. 67 decibeles. Gracias, Ángel. Muchas gracias, ya lo apunté. Rodrigo Zárate Sánchez. Gracias, Ángel. ¿No está? Rodrigo Sánchez Zárate nos encuentra. Dice que 0 decibeles. Víctor Daniel Cepeda. Presente, profe. 60.
60 decibeles. Pues ¿por qué no te tengo? A ver, Jenny. Jenny Ayala, 62. Jenny Ayala nos dice que 62 decibeles. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, pues ahí lo dejo con la incertidumbre para ver cuánto es. Lógicamente, esa actividad la vamos a hacer. Es importante que busquen lo que son fuentes coherentes y no coherentes para ese tema. Todo esto que van a investigar de teoría les va a servir para su marco teórico, ¿sí? Lo de presión, intensidad, potencia, decibeles de intensidad y decibeles de potencia, lo que es suma de fuentes coherentes y suma de fuentes no coherentes, promediación y formas de poder promediar. Cómo se visualizan en el promediar y la ecuación que se va a requerir para promediar. Eso lo vamos a ver la próxima semana como actividad para la práctica. Para la próxima semana les encargo, por favor, los equipos. Sí, ahorita les encargo, por favor, que no se les olvide lo de los equipos para poder tener eso listo. Aquí te pongo en el chat, compañero, el código para que te ingreses y sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, eso sería todo. Les agradezco que se hayan conectado y estamos en contacto, muchachos. Gracias. Gracias, Hasta luego. Cuídense mucho.